So, verses 9 to 11, Versículos 9 al 11, which start with John's own situation. que comienzan con la situación de Juan. And he too has experienced suffering as a member of Christ's kingdom. Y él también ha experimentado el sufrimiento como miembro del reino de Dios. So you see these words here, Ven aquí entonces estas palabras, the words suffering, kingdom, and he is a Christian brother of those to whom he writes. las palabras tribulación, reino, y él era un hermano cristiano de aquellos a quienes escribe. He knows too the patient endurance which is to be the characteristic of those who are in Jesus. Él conoce la paciencia de Jesucristo, que debe ser una característica de aquellos que están sufriendo. So, in 1:9, yes, paciencia de Jesucristo. No es lo que dice en el inglés. It doesn't say what it says. It's okay. Okay. Hay una diferencia entre español y el inglés en la traducción. La traducción. Sí. Okay. Later, John will use these words again. Luego Juan utilizaría nuevamente estas palabras. He will call for patient endurance Él llamaría a la paciencia from suffering Christians in chapter 13 a los cristianos que sufren en el capítulo 13 and in chapter 14. y en el capítulo 14. So he's identifying with these people. Él se está identificando con estas personas. Then he talks about being on the island of Patmos, Luego dice que está en la isla de Patmos, which is one of the small islands off the southwest coast of Asia Minor. que es una de las islas pequeñas en el sur del Asia Menor. And do you see why he suffers? Y ven allí porque él sufre. It is for the word of God and the testimony of Jesus. Dice que sufre por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. So here again we have the idea of being a faithful witness. Aquí nuevamente tenemos la idea de ser un testigo fiel. He's saying, look, I am suffering and this is why. I've been a witness. Él dice, miren, estoy sufriendo y esta es la razón, estoy siendo un testigo. So, secondly, a voice speaks. Sigue, en segundo lugar, una voz habla. And it's on the first day of the week, which, as you know, rapidly replaced the Jewish Sabbath. Dice que fue el primer día de la semana que, como ustedes saben, esto reemplazó el sábado judío. Mainly because Sunday was the resurrection day. Principalmente porque el domingo era el día de resurrección. We're told John was in the Spirit. Se nos dice que Juan estaba en el Espíritu. And this indicates that he was receiving some special revelation from the Holy Spirit Y esto indica que estaba recibiendo una revelación especial del Espíritu Santo, that gave him full prophetic authority. que le dio autoridad, una autoridad profética completa. You remember, it sounds very like what Isaiah saw or what Isaiah received in Isaiah chapter 6. Recuerden, y esto se parece mucho a la visión que tuvo Isaías en Isaías 6. And also Ezekiel. Y también, por ejemplo, Ezequiel. This is very much John saying to us, what I received is directly from God. Y aquí lo que Juan nos está diciendo es lo que recibí, lo recibí de Dios. And I'm sure that John here again thinks back to Ezekiel and to Isaiah. Y estoy seguro que aquí Juan tenía en mente a Isaías y a Ezequiel. Have a look at Ezekiel chapter 2, verse 2. Vean Ezequiel 2:2, capítulo 2, versículo 2. Ezequiel 2:2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba.
And now look at chapter 3, verse 14. Ahora al capítulo 3, versículo 14, Ezequiel, Ezekiel, yes. de Ezequiel, Ezequiel 3:14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. So, what John is doing by saying that he was in the Spirit is really indicating to us that this is a prophetic vision from God. Así que lo que Juan estaba haciendo al decir que estaba en el Espíritu era decirnos que esta era una revelación profética de Dios And it has the same authority as Ezekiel or Isaiah, the great prophets of old. y que tiene tanta autoridad como Ezequiel e Isaías, los grandes profetas. Well, then we hear of a loud voice like a trumpet, Luego aquí oímos de una gran voz como de trompeta, and that probably reminds us of God speaking to Moses on Mount Sinai. y esto nos recuerda a cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí. In Exodus 19, there is a trumpet that sounds as God speaks to Moses. Y en Éxodo 19 hay una trompeta que suena cuando Dios habla con Moisés. So all together, this is a reminder of the incredible authority with which John is going to speak. Y todo esto es un increíble recordatorio de... Sorry, a reminder of what? With which he is going to speak. The incredible authority with which he will speak. Todo lo que Juan está diciendo es un recordatorio de la autoridad con la que él va a hablar. And let me say, this is not the sort of thing that people this day experience. Y déjenme decirles que esto no es algo que las personas hoy vayan a experimentar. It is true that we know the Spirit in our own lives. Es cierto que conocemos al Espíritu en nuestras vidas. We also know special times when the Spirit speaks to us. También sabemos que hay tiempos especiales cuando el Espíritu nos habla, But the Spirit speaks to us through His holy word. pero el Espíritu nos habla por su santa palabra. He doesn't give us Scripture. Él no nos da hoy nueva escritura, And it's that authority that John has here. pero era una autoridad diferente la que Juan tenía, Because he was giving Scripture. He was giving the Word of God. porque a él le fue dada la escritura, le fue dada palabra de Dios. And then in verses 12 to 16, John is confronted by the one who has been introduced as Alpha and Omega. Y luego en los versículos del 12 al 16, Juan es confrontado por el que ha sido introducido como el alfa y el omega. But now we come to number 3. We have seen the voice that speaks. Now we come to number 3, the one who speaks. Ya vimos la voz que habla, ahora vamos al número 3, el que habla o aquel que habla. And John doesn't immediately see the source for the voice. Y Juan no capta inmediatamente la fuente de esta voz. But he sees 7 golden lampstands. Pero él, which verse? This is now in verse 12, is it? Yes. Pero él ve ahora 7 candeleros de oro. And he sees one like a son of man, Y ve a uno semejante al Hijo del Hombre, who's in the middle of the lampstands, que está en medio de los 7 candeleros. and in his right hand he holds 7 stars. Y en su mano derecha sostiene 7 estrellas. Now all that sounds very strange to our ears. Ahora, todo esto suena extraño a nuestros oídos. So it's great that we have verse 20, which tells us what it means. Así que es... 20s? Verse 20. Así que es genial que tengamos el versículo 20 para decirnos lo que significa. The lampstands represent the churches. Los candeleros representan a las iglesias, That is, the churches to which he is writing. es decir, las iglesias a las que se está escribiendo. And the figure 7 is no doubt, as we've said before, a figure of completion and perfection. Y el número 7, como hemos dicho, es un número de perfección, de plenitud. And this person is standing among the churches of Christ. Y esta persona está entre las iglesias de Cristo. And in his hand he holds 7 stars,
which we are told are the angels of the seven churches. Y en su mano tiene 7 estrellas que se nos dice son los ángeles de las 7 iglesias. We will talk about that when we come to chapter 2. Vamos a hablar acerca de eso cuando lleguemos al capítulo 2. But let's start with the phrase Son of Man. Pero vamos a comenzar con la frase Hijo de hombre. Now clearly this refers to the resurrected Jesus Christ. Ahora, claramente esto se refiere al Cristo resucitado. But once again, we mustn't forget this comes from the Old Testament, Pero nuevamente no debemos olvidar que este título viene del Antiguo Testamento, especially from Daniel chapters 7 and 10. especialmente de Daniel capítulos 7 y 10. We noted Daniel 7:13 earlier when talking of Christ coming with the clouds. Ya vimos Daniel 7:13 hace un momento donde vimos acerca de Cristo viniendo en las nubes. Now take another look at Daniel 7 verses 13 to 14 and see how John draws on this. Ahora vamos a ver nuevamente Daniel 7:13 y el versículo 14. And we will see how John uses this. Y vamos a ver cómo Juan usa esto. Can you read those verses? Sí. Vamos a leer estos pasajes, Daniel 7:13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. So it's a passage definitely useful for what John sees. Este es un pasaje bastante útil para Juan describir lo que ve. For it talks of one who is full of authority, who is sovereign, and who is eternal, and surrounded with glory. Porque se habla de uno que es soberano, eterno y está rodeado de gloria. It reminds us really of all that we've learned so far about Jesus. Nos recuerda, de hecho, todo lo que hemos aprendido de Jesús hasta el momento, Before whom the nations will bow. ante quien las naciones se postrarán. We saw that in verse 7, you remember. Vimos eso en el versículo 7, si recuerdan. But the allusions to Daniel here continue. Pero la alusión aquí a Daniel continúa. Keep your finger in Revelation 1 and look at Daniel 10. Mantengan ahí abierto Apocalipsis 1 y vean Daniel 10. No doubt these references and allusions to Daniel are frequent because his visions are so similar. Sin duda, estas alusiones o referencias a Daniel de Juan son frecuentes porque sus visiones son similares. His message was also about the last times and the sovereignty of God. Su mensaje era también acerca de los últimos tiempos y la soberanía de Dios. And his writing was also full of apocalyptic imagery. Y sus escritos estaban también llenos de imágenes apocalípticas. Parts of Daniel 10 sound so similar to several places in the book of Revelation. Partes de Daniel 10 suenan muy similares a Apocalipsis 1, del 13 al 15. And other parts of Y the book otras, of Revelation. y otras partes del libro de Apocalipsis. John's description of this person's dress calls to mind Daniel 10, 5 to 6. La descripción de Juan del vestido de esta persona nos trae a la mente lo que se dice en Daniel 10, 5 al 6. There in Daniel 10 verses 5 to 6, we have a portrait of one who comes to speak to him, dressed in linen with a belt of the finest gold around his waist. Do you want to Which verse? read Daniel 10, 6? Leamos Daniel capítulo 10, versículo 6. Dice, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. The description of his clothing and his feet all build a picture of one who is pure and holy. La descripción de sus vestidos y de sus pies
todas hacen referencias a una persona que es pura y santa. And perhaps this person is like a priest who comes into the presence of God representing his people. Esta persona es como un sacerdote que viene ante la presencia de Dios representando a su pueblo. And yet, even though he sounds like a priest, he is also a king. Y aunque suena como un sacerdote, es también un rey. So here is a picture of one who comes before the Almighty God Así que and has great power and authority. aquí hay una imagen de uno que viene ante Dios y que tiene gran poder y autoridad. And this is strongly reinforced by mention that his head and hair were like white wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. Y eso también es enfatizado cuando se dice que sus cabellos eran blancos como la nieve y sus ojos como fuego. Here is a picture drawn from Daniel chapter 7 Esta es una imagen tomada de Daniel capítulo 7, and verses 9 to 10. los versículos 9 y 10. And it's a picture not of the Son of Man, Y es una imagen no del Hijo del Hombre, but rather of God the Father himself, sino del Dios el Padre, seated on his heavenly throne. sentado en su trono celestial. And this is now being applied to Jesus. Y esto ahora está siendo aplicado a Jesús. And the description of Jesus indicates his supreme authority, but also points to his role as judge. Y esta descripción de Jesús indica su autoridad suprema, pero también apunta a su rol como juez. Because in Daniel 7, the one who is with a white hair and is on the throne is the judge. Porque en Daniel, el que tiene cabellos blancos y que está en el trono es el juez. And if we think that maybe that is pushing it too far, Y si pensamos que quizá eso es llevarlo muy lejos, here we are told of the sharp double-edged sword. aquí se nos dice, aquí no se nos habla de la espada de doble filo. Sorry, which verses of Revelations? From verse 16, from his mouth came a sharp two-edged sword. El versículo 16, Apocalipsis capítulo 1, dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Which really gives us a picture of Jesus Christ as the warrior Lord. Lo cual nos da una imagen de Jesucristo como guerrero y Señor. Again, we understand it if we've read the Old Testament. Sorry. Again, we understand this if we've read the Old Y Testament. nuevamente, esto lo entendemos si leemos el Antiguo Testamento. You see, there is a prophecy in Isaiah about the coming Davidic king. Verán, hay una profecía en Isaías acerca del rey futuro davídico. In Isaiah 11, verse 4, En Isaías 11:4 this king will come and judge with righteousness. dice que este rey vendrá y juzgará con justicia. And we read, with the breath of his lips, he will slay the wicked. Y vemos allí que dice que herirá a la tierra con la vara de su boca. So the whole impression of the vision in these verses helps build a picture of Jesus representing his people before the Father, watching over them and protecting them. Así que toda esta impresión de la visión de Juan en estos versículos nos ayuda a construir una imagen de Jesús donde él representa a su pueblo ante el trono del Padre, cuidando a su pueblo y protegiéndolo. But it also portrays a Jesus who is fully sovereign Pero también nos presenta a un Jesús que es completamente soberano and who will return to judge those who have been against him. y que vendrá a juzgar a aquellos que se han rebelado contra él. So read the last two verses, Leamos los últimos dos versículos, 17 and 18. 17 y 18. Oh, it's not the last two, sorry. Read the next two verses.
Perdón, no son los últimos dos, son los siguientes dos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Now, this is surely the response, or that there is surely only one response to what John hears. Ahora, con seguridad solo hay una respuesta a lo que Juan escribe aquí. And it is to fall in fear. Y la respuesta de Juan es el caer en temor. This is not just falling to worship. Esto no es caer para adorar o postrarse para adorar. This is the fear that we will all have when confronted with the majesty of the judging God. Este es el temor que todos tenemos cuando nos enfrentamos a la majestad de Dios el juez. And so we read that John falls down as if dead. Así que leemos aquí que dice que Juan cayó como muerto. And that's why Jesus says, don't be afraid. Y por eso es que Jesús le dice, no temas. I wonder when we preach whether this would be a good text, just briefly as we talk about other things, to remind people that Jesus is truly Lord. Yo creo que este es un buen texto que podemos usar para recordarle a las personas que Jesús es verdaderamente Señor. We will be preaching the whole text, Cuando predicamos, predicaríamos el texto entero, but to remind people that when we worship this Lord is something that is very useful for people to hear sometimes. pero recordarles a las personas que cuando adoramos a Dios, adoramos a este Dios, es algo bueno que las personas deben recordar. I think we very often forget the majesty of Jesus. Yo creo que a menudo olvidamos la majestad de Jesús. Quite rightly, we think of his love and his grace, Pensamos correctamente de su amor y su gracia. we are reminded that Jesus refers to his people as his friends, Se nos recuerda que Jesús habla de su pueblo como sus amigos, but there is a lot in the Bible about Jesus as Lord. pero también hay mucho en la Biblia que se nos dice sobre Jesús como Señor. You know, if we don't preach that Jesus is Lord, Si no predicamos que Jesús es Señor, we have no gospel. no tenemos evangelio. It is because he is Lord, he has the right to demand our obedience. Es debido a que Él es Señor que tenemos un derecho, que Él puede demandar el derecho a la obediencia. It is because he is Lord that he will judge us for our sin. Es debido a que Él es Señor que nos juzgará por nuestros pecados. And if we don't say that first, Y si no decimos eso primero, there is no context for understanding forgiveness. no hay contexto para entender el perdón. And we reduce the concept of grace. Y reducimos el concepto de gracia. Because when we understand this is the Lord, grace is even more magnificent. Porque cuando entendemos cómo es el Señor, la gracia se hace más magnífica. Yeah? These are the doctrines of grace. Estas son las doctrinas de la gracia. When John falls down, it reminds us, of course, of another place in the Old Testament, of Isaiah 6. Cuando Juan cae, esto también nos recuerda otro lugar del Antiguo Testamento, Isaías 6. You remember when Isaiah says, "Woe is me, for I am lost." Recuerden cuando Isaías dice en Isaías 6, 8, no, it's not Isaiah 16:8. 6:8. 6:8? Say something, no? No, it's not. Where is it that he says, "Woe is me, for I am Oh, lost"? 5. 5. Thank you.
Isaías 6:5, Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. So the picture moves on, and it is beautiful because now we see yet more of this Jesus. Esta imagen se sigue construyendo y es cada vez más hermosa porque cada vez vemos más de este Jesús. Verse 5 said he is the one who loves us. El versículo 5 dice que Él es el que nos amó. And here in verse 17 we see that Jesus placed his right hand on John. Y aquí en el versículo 17 leemos que Jesús puso su diestra, su mano derecha sobre Juan. And it was a gesture, a motion of comfort. Y este fue un gesto de consuelo. And then in verse 18 he speaks words of comfort, showing why John should not be afraid. Y luego en el versículo 18 habla palabras de consuelo para mostrarle a Juan por qué no debe estar temeroso. So fear not, read through last part of 17 and 18. Y le dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. And behold, Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. so here is this incredible sovereign Lord, and he comes and he places his hand in a gesture of comfort and love. Yeah? Aquí tenemos a este increíble Señor soberano y pone su mano derecha sobre Juan en un gesto de consuelo. And again, this is what the suffering church needs to hear. Y nuevamente, esto es lo que la iglesia que sufre necesita escuchar. They are going to hear of the glory of Christ. Van a escuchar de la gloria de Cristo. They're going to hear of the fact that he is going to protect them completely. Van a escuchar del hecho de que Él los va a proteger completamente. That his judgment is going to be terrible. Que su juicio va a ser terrible. And in the midst of that, he knows his people. Y en medio de esto, Él conoce a su pueblo. He walks among the churches. Él camina entre las iglesias. And he puts his hand on them and says, I love you, don't be afraid. Y Él pone su mano sobre ellos y les dice, no teman. And then in verse 18, as he speaks these words, again we see some of the identity of Jesus. Y luego en el versículo 18 vemos nuevamente parte de la identidad de Jesús. He says, I am the first and the last. We've seen that before. Él dijo, en el versículo 17 dijo, yo soy el primero y el último, eso ya lo vimos antes. And he insists he's alive forever. I am the living one. Y aquí insiste en que está vivo para siempre, dice, yo soy el que vivo. And he says, I hold the keys of death and Hades. Él dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. In other words, through his death and resurrection, Jesus has conquered death. En otras palabras, a través de su muerte y resurrección, Cristo ha conquistado la muerte. And so those of faith can be assured of life for themselves. Jesus will raise them too. Y así aquellos que están temerosos pueden ser consolados por ello. He is the one who gives access to life. Él es el que da acceso a la vida. And he is the one who gives access and condemns people to death. Y Él es el que condena también a la muerte. Now, this particular encouragement will be vital when Jesus addresses the church in Smyrna. Ahora, este ánimo particular será importante cuando Cristo habla a la iglesia de Esmirna. Have a look at chapter 2, verses 10 and 11. Miren el capítulo 2, versículos 10 y 11. Do not be afraid of what you are about to suffer. Cristo les dice, no temas en nada, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Be faithful even to the point of death. Sé fiel hasta la muerte, I will give you the crown of life. y yo te daré la corona de la vida. He who overcomes will not be hurt at all by the second death.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. You see, Jesus has the keys. He says to his church, don't be afraid. Verán, Jesús tiene las llaves y le dice a su iglesia, no teman. Even if you are now going to suffer, people of Smyrna, Incluso si ahora van a sufrir, le dice a la iglesia de Esmirna, be faithful even to death, sean fieles incluso hasta la muerte, because I'm the one who gives access to eternal life. porque yo soy el que da acceso a la vida eterna. I will give you the crown of life. Yo les daré la corona de la vida. And you will not be hurt by the second death. Y no van a ser dañados por la segunda muerte. And the second death is the death of eternal judgment. La segunda muerte aquí es la muerte del juicio eterno. If, unless Christ comes before we die, we will all experience a first death. A menos que Cristo venga, todos aquí experimentaremos la primera muerte. But none of us, if we know Christ, will experience a second death of condemnation to hell. Pero ninguno de nosotros, si conocemos a Cristo, experimentaremos la segunda muerte. And that's what it means when it says, I have the keys of death and Hades. Y eso es lo que quiere decir cuando dice que tiene las llaves del Hades y de la muerte. So there's huge comfort here. Así que hay mucho consuelo en estos pasajes. And so then verses 19 and 20 finish the chapter. Y los versículos 19 y 20 culminan el capítulo. And here he explains the meaning of the lampstands, which we've already mentioned. Y aquí él explica el significado de los candeleros, que ya lo mencionamos. But it has to be said that the meaning or the reference to the stars being the angels of the seven churches is not altogether clear. Pero debe decirse que el significado de las 7 estrellas como los ángeles de las 7 iglesias no es algo que está muy claro. Now, I'm told that you all know more Greek than you admitted. Ahora, yo sé que ustedes saben más griego de lo que admitieron. So you know the word angelos. Así que ustedes conocen la palabra para ángeles en griego. Okay? Angelos, yes. Now, you also should know that the word means two things. Ahora, también deben saber que esta palabra en griego, ángelos, significa dos cosas. The word really, in its core, means messenger. La palabra como tal significa mensajero. So this could be simply a reference to the messengers, or perhaps therefore the leaders of the seven churches. Así que pudiera referirse simplemente a los mensajeros o los líderes de las 7 iglesias. The angels would thus be human representatives or ministers of the churches. Los ángeles serían entonces representantes humanos o ministros de las iglesias. There are one or two English translations of the Bible where they translate it messenger. Hay 2 traducciones de la Biblia en inglés donde se traduce la palabra como mensajero. I don't know whether there is a translation like that in Spanish. No sé si existe alguna traducción así en español. However, we also know that on some occasions the word angelos refers to heavenly beings. Pero también sabemos que en otras ocasiones la palabra ángelos significa seres angelicales, seres celestiales. John may well have in mind a particular angelic being who has responsibility for each church. Ahora, Juan también pudo haber tenido en mente un ser angélico particular que tenía responsabilidad por cada iglesia. This angelic being would therefore be seen as representing that church in the heavenly realms. Este ser angélico sería visto entonces como representando a la iglesia en el cielo. In other words, there's a sense in which the church itself of Smyrna or Pergamon is represented directly in heaven. En otras palabras, hay un sentido en que la iglesia de Esmirna está siendo directamente representada en los cielos. And that seems to be what is happening when we get to chapter 2. Y eso parece ser lo que ocurre cuando vemos el capítulo 2.
So tomorrow we will start with chapter 2 and we will move a little more quickly, you will be pleased to know. Mañana vamos a comenzar con el capítulo 2 y para agrado de ustedes vamos a ir un poco más rápido que hoy. Okay? So let's just remind ourselves, because I want to keep repeating it. Vamos a recordar algunas cosas que quiero seguir repitiéndoles. We have a picture of Jesus. The whole thing is about Jesus. Aquí tenemos una imagen de Jesús. Todo aquí se trata de Jesús. The prophecy comes from Jesus and it is about Jesus. La profecía viene de Jesús y se trata de Jesús. Because he is the one who walks among his churches. Porque Él es el que camina entre las iglesias. If he really does walk among his churches, we need to know who he is. Y si Él camina entre las iglesias, necesitamos saber quién es. Is he a friend who doesn't really have a lot of power? ¿Es Él un amigo que no tiene mucho poder? Is he a friend who, when we suffer, puts his arm around us and says, oh dear? ¿Es Él un amigo que cuando sufrimos pone su brazo sobre nuestro hombro y nos dice, lo siento? Or is he the sovereign Lord who puts his arm around us and says, don't forget, I am the Lord of everything? ¿O es Él, el Señor soberano, que pone su mano sobre nosotros y nos dice, no te olvides, yo soy el Señor de todo? I am the Son of Man from glory. Yo soy el Hijo del Hombre de la gloria. I am the Son of David. Yo soy el Hijo de David. I am the Judge of all. Yo soy el juez de todo. I am the Savior of all. Yo soy el Salvador de todos. I have you in my hands. Yo te tengo a ti en mis manos. So if you are suffering now, you need to know who I am. Así que si estás sufriendo ahora, necesitas saber quién soy. And again, I want to say that the evangelical church says much too little about this. Y nuevamente quiero repetir esto. La iglesia evangélica hoy habla muy poco de esto. You see, the Jesus that is often spoken of these days Verán, el Jesús del que normalmente se habla hoy is not really a powerful Jesus. no es realmente un Jesús poderoso. He's a friendly, loving Jesus, Es un Jesús amoroso y amistoso, which is a truth about Jesus. lo cual es cierto de Jesús. But he is reduced to just that. Pero el problema es que es reducido a eso. And that's no help to suffering people. Y eso no ayuda en nada a los que sufren. It's like putting a bandage on a cut. Es como poner una curita en una herida. It doesn't really help the problem. Esto realmente no soluciona el problema. It's good and it's emotionally comforting, which is good. Es bueno y es emocionalmente confortante, And certainly that is good. y eso es bueno, ciertamente. But it is not a presentation of Jesus who can help you persevere to the end because he is almighty. Pero no es una presentación de Jesús como el que puede ayudarte a perseverar hasta el fin, porque es todopoderoso. We have a wonderful teaching in what we call the doctrines of grace. Tenemos una enseñanza maravillosa en lo que llamamos las doctrinas de la gracia, And it is the perseverance of the saints. y es la perseverancia de los santos. It is this that Jesus is asking for in the church. Es esto lo que Jesús está pidiendo en la iglesia, That they would endure to the end and conquer. que perseveren hasta el fin y venzan. So why is this in the doctrine of grace? ¿Por qué está esto en las doctrinas de la gracia? It is because Jesus is on the throne, Es porque Jesús está en el trono, so he, by his Spirit, can deliver us to the end.
Y así Él, por su Espíritu, puede liberarnos hasta el fin. So we have to endure and pursue right to the end. Así que nosotros debemos perseguir el bien y soportar hasta el final. But on several occasions in this book, we will be reminded that God does that in us. Pero en varias ocasiones en este libro se nos recordará que es Dios quien hace eso en nosotros. This is all about the doctrine of grace. Todo esto se trata de las doctrinas de la gracia. And we can only have the doctrines of grace if we truly believe that Christ is Lord. Y solo podemos tener las doctrinas de la gracia si verdaderamente creemos que Cristo es Señor. You know, I came to Reformed theology not by reading the 5 points of Calvinism. Verán, yo no llegué a la teología reformada leyendo acerca de los 5 puntos del calvinismo. I never heard about those for a long time. Yo nunca había oído acerca de eso por mucho tiempo. What I heard was the passionate preaching of a wonderful Reformed teacher about the Lordship of Christ. Lo que yo había oído era una predicación maravillosa de un predicador acerca del señorío de Cristo. Some of you will know the old, now dead, great theologian Francis Schaeffer. Algunos de ustedes quizás conocen acerca del teólogo Francis Schaeffer. And my wife came to faith under Francis Schaeffer. Y mi esposa vino a la fe gracias al ministerio de Francis Schaeffer. But it was his passionate commitment to Christ being Lord of everything that persuaded me of the doctrines of the Reformers. Pero fue la pasión de Cristo como Señor de todo lo que me llevó a mí a aceptar la doctrina de los reformadores. Much later, I came to read Calvin. Más adelante leí a Calvino. And one of the things that strikes me about Calvin Y una de las cosas que me impactan de Calvino is that through all his work, it is the sovereignty of the Lord Jesus that comes through so powerfully. es que a través de todas sus obras es la soberanía del Señor Jesús lo que está presente. And you know, we saw that in practice in Calvin's life. Y eso también lo vimos en la vida misma, lo podemos ver en la vida misma de Calvino. His students were taught this. A sus estudiantes se les enseñaba lo siguiente. And his students went, you probably know the story, to be missionaries in France. Y quizás ustedes saben esa historia, pero sus estudiantes eran enviados para ser misioneros en Francia And they were killed. y fueron asesinados. So many were killed that his seminary became known as the Seminary of Death. Tantos fueron asesinados, martirizados, que su seminario llegó a ser conocido como el Seminario de la Muerte. Now, if all last year's students had been killed, Ahora, imaginen que todos los estudiantes del año pasado hubiesen sido asesinados. what doctrine would persuade you to stay here and then go out? ¿Qué doctrina les ayudaría a ustedes a perseverar aquí y luego ir afuera? It has to be the doctrine of the Lordship of Christ, Tiene que ser la doctrina del señorío de Cristo, so that you can suffer even to the point of death, para que puedan sufrir incluso hasta el punto de la muerte, because he has the keys to death and Hades, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, and he alone can give you the crown of life. y solo Él puede dar la corona de la vida.